Hola mi amor sintiente, bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Cuerpo, Alma y Liberación en el que vamos a estar hablando sobre un tema que muchas veces puede ser polémico, el dinero. Hoy quiero empezar con una pregunta incómoda pero poderosa. ¿Qué sentís cuando pensás en el dinero? ¿Te da ansiedad? ¿Te hace sentir culpa, escasez, presión? ¿O podés respirar en calma al imaginarlo entrando en tu vida? El dinero, aunque muchas veces lo veamos como algo externo, frío o materialista, es en realidad una energía que refleja lo que creemos sobre nosotros, sobre el merecimiento, la abundancia y el amor propio. En este espacio no venimos a hablar de fórmulas mágicas ni a repetir frases vacías. Venimos a mirar de frente nuestra historia con el dinero, con compasión y con conciencia. Porque sí, sanar la relación con el dinero también es un camino espiritual. Durante años, muchas personas aprendieron que el dinero está en conflicto con la espiritualidad, que desear más es egoísta o que cobrar por lo que amamos es incorrecto. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si el dinero pudiera ser parte de nuestra expansión y de nuestro despertar? Este episodio nace desde ese deseo, abrir una conversación sincera sobre lo que el dinero nos muestra y desde ahí empezar a sanar, porque merecemos vivir en paz también con lo que nos sostiene. El dinero no es solo un medio de intercambio o un número en una cuenta, es una energía viva que atraviesa nuestra vida diaria y muchas veces, sin darnos cuenta, actúa como un espejo de lo que llevamos dentro. Nuestra relación con el dinero revela muchísimo sobre nuestras creencias, nuestros límites, nuestros miedos y también sobre nuestra apertura a recibir, a confiar y a sostener lo que deseamos. ¿Te preguntaste alguna vez qué emociones se activan cuando pensás en el dinero? Tal vez aparece la preocupación, el estrés, la inseguridad. O tal vez sentís un deseo profundo, acompañado de culpa, vergüenza o duda. Esa carga emocional no surge del dinero en sí, sino de la historia que llevamos en el cuerpo, en la mente y en el corazón. El dinero no es algo externo o ajeno al camino espiritual. La idea de que lo material es menos puro o menos elevado muchas veces genera una separación interna. Pero vivir una espiritualidad encarnada implica integrar también lo material, el cuerpo, las emociones, las necesidades, el descanso, el placer y sí, también el dinero. Negar esa energía o rechazarla como algo poco espiritual nos desconecta de una parte importante de nuestra experiencia humana. En cambio, cuando comenzamos a ver al dinero como una extensión de nuestra energía vital, como una forma más de intercambio, de expresión, de sustento, algo empieza a liberarse. La forma en que ganamos, gastamos, pedimos o rechazamos dinero habla de cómo nos valoramos, de qué creemos merecer, de si confiamos o no en que la vida nos sostiene. ¿Sentís que tenés que hacer un esfuerzo enorme para ganarlo? ¿Te cuesta recibir sin sentir culpa? ¿Lo dejás ir con miedo o con gratitud? Estas preguntas no buscan respuestas inmediatas, solo invitan a observar con honestidad y sin juicio, porque detrás de cada reacción hay una historia que merece ser escuchada. Y al reconocer esa historia, también podemos transformarla. Conectarse con el dinero desde una mirada espiritual no es volverse materialista, es elegir integrar lo humano con lo divino. Es comprender que toda energía, cuando se mueve con conciencia, puede ser una puerta hacia la sanación, la expansión y la libertad interior. En la infancia, el vínculo con el dinero no se aprende de forma directa, sino a través del ambiente emocional, los gestos cotidianos, los silencios y las frases que se repiten casi sin pensar. Muchas veces, esas ideas que flotaban en el aire cuando éramos chicos siguen vivas dentro nuestro, influyendo en cómo hoy damos, recibimos, gastamos o incluso rechazamos el dinero. Tal vez en tu casa se decía que el dinero no crece en los árboles o que hay que trabajar duro para ganárselo. Tal vez se repetía que el dinero corrompe o que los ricos son egoístas. Y aunque ahora, de grandes, sepamos que esas frases pueden no ser del todo ciertas, muchas veces siguen operando en un nivel profundo, guiando decisiones y emociones sin que lo notemos. Estas narrativas no surgen de la nada, tienen raíces transgeneracionales,
vienen de abuelos, de bisabuelos, de historias de esfuerzo, de guerra, de escasez, de haber tenido que sobrevivir. Y desde ahí se fueron transmitiendo patrones de protección. No pidas mucho, no te expongas, mejor conformarse. Esas creencias fueron formas de cuidarse, pero hoy ya no siempre nos sirven. Si no traemos a la luz estas herencias, es fácil quedar atrapados en ciclos que se repiten. Nos autosaboteamos, nos cuesta cobrar lo justo o sentimos incomodidad al recibir algo sin esfuerzo. Incluso cuando aparece una oportunidad de expansión, puede surgir una voz interna que dice: ¿quién sos vos para tener tanto? Esto no es para vos. O mejor no arriesgar. Esa voz no es nuestra, es antigua y está lista para ser transformada. Sanar la relación con el dinero implica también reconocer de dónde vienen nuestras ideas. No para culpar a nadie, sino para soltar lo que ya no tiene sentido y elegir conscientemente nuevas formas de pensar, sentir y actuar. Cuando se honra la historia sin quedar atado a ella, se abre un espacio interno para recibir desde otro lugar, ya no desde el miedo o la culpa, sino desde la confianza. Porque el dinero, en el fondo, no solo nos conecta con el mundo material, sino también con una parte muy íntima de lo que creemos merecer. Y ahí empieza la verdadera transformación. El dinero no solo vive en la mente como idea o cálculo, también se siente en el cuerpo. Cada vez que llega, se va, o incluso cuando pensás en él, algo se activa internamente. El sistema nervioso responde, a veces de forma sutil, otras veces de manera intensa. Pocas cosas nos movilizan tanto como el dinero, porque está directamente vinculado con la supervivencia, la seguridad y la sensación de estabilidad. Cuando el dinero llega, podés recibirlo con calma, con gratitud, o aparece una tensión, una urgencia por administrarlo, esconderlo, gastarlo rápido o sentir que nunca es suficiente. Y cuando se va, podés soltarlo en paz o se despierta el miedo, el vacío o la desconfianza. Estas reacciones dicen mucho más sobre nuestro mundo interno que sobre la cantidad en sí. El cuerpo guarda memorias emocionales. Si en algún momento se vivieron situaciones de escasez, de incertidumbre, de vergüenza o de estrés por temas económicos, es muy probable que hoy el sistema nervioso se mantenga en alerta frente al dinero. Aparece la ansiedad, la presión en el pecho, el nudo en el estómago, la desconexión. A veces, incluso al recibir, se activa la culpa, como si algo dentro no permitiera disfrutar, como si no estuviera bien tener más. Muchas personas sostienen una idea espiritual o racional de abundancia, pero su cuerpo no logra registrarla como real. Hay una brecha entre el deseo y la capacidad de sostenerlo físicamente. Por eso, trabajar la relación con el dinero también implica mirar cómo responde el cuerpo, observar sin juicio, sentir sin tapar. Es posible que el miedo no sea al dinero en sí, sino a lo que representa. Cambios, exposición, crecimiento, compromiso, libertad, o tal vez active memorias más profundas de pérdida o inseguridad. El sistema nervioso necesita sentirse seguro para poder recibir, y esa seguridad no siempre viene de afuera. Muchas veces se cultiva desde adentro, a través de presencia, práctica y conexión con el cuerpo. El dinero toca fibras emocionales muy delicadas. No es solo una herramienta, es también una vía directa al mundo interno. Reconocer esto no es debilidad, es sabiduría, porque cuando el cuerpo se siente seguro, el alma se abre, y desde ese lugar la relación con el dinero empieza a transformarse de verdad. Muchas personas que caminan un camino espiritual cargan, sin saberlo, con ideas que rechazan lo material. A veces, estas creencias vienen disfrazadas de humildad o desapego, pero en el fondo están cargadas de juicio, miedo o culpa. Se aprende que desear comodidad, placer o dinero es algo egoísta, superficial o incluso contrario a la evolución espiritual, como si hubiera que elegir entre ser consciente o vivir con bienestar. Una de las creencias más comunes es que la verdadera espiritualidad no necesita nada. Y aunque es cierto que el vacío interior no se llena con lo externo, también es cierto que el alma encarnó en un cuerpo, en una vida concreta, con necesidades reales. Negar eso no es elevarse, es desconectarse. El llamado ego espiritual aparece cuando se cree que sentir deseo por lo material es una señal de inferioridad o falta de conciencia.
Entonces se reprimen impulsos genuinos, el deseo de vivir mejor, de viajar, de tener un hogar cuidado, de cobrar con justicia, de disfrutar. Esta represión no nace del alma, sino del miedo a no encajar en una imagen pura o idealizada de lo espiritual. Pero ¿qué pasaría si empezamos a ver la abundancia como una forma de alineación con la vida? Abundancia no es exceso, no es avaricia, no es acumular sin sentido. Abundancia es permitir que lo que necesitamos y lo que deseamos desde un lugar sano llegue, circule y se comparta. Es crear una vida con espacio, no solo para sobrevivir, sino también para descansar, para gozar, para elegir con libertad. La culpa por desear algo mejor no nace del alma, nace del condicionamiento. Y muchas veces ese condicionamiento se esconde incluso en caminos que parecen iluminados. Se trata de revisar con honestidad qué ideas espirituales estamos usando para negarnos lo que en realidad anhelamos. Honrar lo material no significa ponerlo por encima de lo esencial. Significa reconocer que la materia también es parte de lo sagrado, que un cuerpo cómodo, un entorno amoroso o una cuenta estable pueden ser tierra fértil para meditar, crear, cuidar, servir y compartir desde otro lugar. Integrar lo espiritual y lo material es parte de una conciencia más completa. Es reconocer que la luz también se expresa en lo cotidiano y que merecer no es un lujo, es un acto de presencia. El autoboicot es una de las formas más silenciosas de bloqueo en la relación con el dinero. No siempre se presenta como una negativa directa, sino como pequeñas decisiones diarias que van postergando el crecimiento, limitando el merecimiento o cerrando las puertas a nuevas oportunidades. Muchas veces la frase interna es clara: quiero más, pero no me permito tenerlo. Y aunque no se diga en voz alta, esa tensión interna actúa constantemente. Hay una parte que desea expansión, abundancia y libertad, pero también puede existir otra parte que siente culpa, miedo o incomodidad al imaginar lo que implica recibir más. Tal vez esa parte teme ser rechazada, ser vista, exponerse, decepcionar, cambiar. Entonces se activan mecanismos inconscientes. Se procrastinan proyectos importantes, se dejan tareas a medias, se duda al cobrar, se evita hablar de dinero con claridad. A veces incluso se regala el trabajo o se aceptan condiciones injustas para no molestar o no parecer ambicioso. Detrás de estos patrones suele haber creencias antiguas, profundamente arraigadas. Si tengo más, alguien tendrá menos. Si cobro por lo que amo, pierdo la pureza. Si me va bien, van a pensar mal de mí. También puede estar presente el miedo a no estar a la altura, a no poder sostener el éxito o a perderlo todo después de conseguirlo. El miedo al fracaso es conocido, pero el miedo al éxito también es real, porque crecer implica asumir responsabilidad, sostener visibilidad, tomar decisiones, decir que no. Y si no hay una base interna sólida, esa posibilidad puede resultar abrumadora. Reconocer estos mecanismos no es para culparse, sino para empezar a traer luz donde antes había sombra. El primer paso es observar con honestidad. ¿En qué áreas de mi vida me estoy saboteando sin querer? ¿Dónde estoy frenando lo que en realidad deseo? Cambiar estos patrones lleva tiempo y práctica. No se trata de forzar, sino de ir creando un espacio interno que se sienta seguro para recibir, sostener y disfrutar. El cuerpo, las emociones y el sistema nervioso tienen mucho que decir en este proceso. Liberarse del autoboicot es un acto profundo de amor propio. Es confiar en que sí es posible vivir con plenitud, sin culpa, sin miedo y sin tener que justificar cada paso hacia una vida más abundante. El merecimiento no se gana, se reconoce. No es una recompensa por haber hecho todo bien, ni algo que llega solo cuando se ha sufrido lo suficiente. Es un estado interno que nace del amor propio, de la conciencia de que ya sos valioso por existir, por estar acá, por ser parte de la vida. Pero muchas veces esa verdad se olvida, se reemplaza por exigencia, por pruebas que nunca alcanzan, por la necesidad de justificar cada paso que se da hacia algo mejor. Vivir desde el merecimiento es abrirse a recibir sin culpa, sin miedo y sin necesidad de compensar. Es confiar en que lo bueno no tiene por qué doler ni costar tanto, que lo simple, lo pleno y lo suave también pueden formar parte del camino. Cuando no hay merecimiento interno, es difícil recibir.
Por más que el mundo ofrezca oportunidades, regalos, reconocimiento o abundancia, algo dentro cierra la puerta. Aparece la duda, la desconfianza, la incomodidad. Se rechaza lo que se desea por sentir que no se está preparado o que todavía falta algo. El merecimiento no es arrogancia ni superioridad. Es un acto profundamente espiritual porque se trata de habitar el propio valor sin compararse, sin pedir permiso, sin buscar aprobación. Desde ese lugar se abre un canal limpio para recibir. El corazón se relaja, el cuerpo se expande, la energía se vuelve receptiva. Una práctica simple para cultivar este estado es tomar un momento de silencio. Respirar profundo, con los ojos cerrados, y repetir internamente, me abro a recibir. No hace falta saber el cómo ni el cuándo, solo abrir la intención, sentir cómo esas palabras resuenan en el pecho, cómo el cuerpo responde. Puede surgir emoción, resistencia, alivio, todo es válido. Este tipo de práctica no es menor, es una reprogramación energética. Un acto de presencia que empieza a transformar la forma en que uno se relaciona con el dar y el recibir, porque cuando se siente el valor propio desde adentro, no hace falta exigirlo afuera. El mundo responde en sintonía. El merecimiento es una forma de oración silenciosa. Es la semilla que permite que la abundancia llegue, florezca y se quede sin lucha, sin prueba, sin condiciones, solo como una expresión natural del amor que ya vive dentro. El cuerpo no es solo un contenedor, es un canal. La forma en que se habita influye directamente en la capacidad de recibir, sostener y disfrutar la abundancia. Muchas veces se trabaja el merecimiento desde la mente, repitiendo afirmaciones o reflexionando sobre creencias. Pero si el cuerpo está tenso, cerrado o desconectado, es difícil que esa abundancia se sienta real o duradera. Cuando hay miedo, culpa o inseguridad relacionada con el dinero o con el valor propio, el cuerpo suele responder con rigidez, con una respiración superficial, con una postura encogida. Por eso, las prácticas corporales son fundamentales. Ayudan a volver al presente, a crear seguridad interna y a abrir espacio para recibir desde un lugar más estable y genuino. Una práctica sencilla es la respiración consciente. Tomarse unos minutos para inhalar profundo por la nariz, llenando el abdomen, y exhalar lento por la boca. Sentir cómo el aire entra y sale, cómo el cuerpo se va aflojando. Esta respiración activa el sistema nervioso parasimpático, que genera calma y permite que el cuerpo perciba seguridad. Otra práctica es el anclaje. Consiste en llevar la atención al contacto con el suelo, los pies firmes, el peso del cuerpo sostenido. Imaginar raíces que crecen desde la planta de los pies hacia la tierra. Esa visualización ayuda a sentirse contenido, presente, sostenido por algo mayor. Desde ahí es más fácil confiar y abrirse a recibir. La visualización también es una herramienta poderosa. Con los ojos cerrados, imaginar una situación donde se recibe algo con alegría, un pago justo, un regalo inesperado, una oportunidad merecida. Visualizarlo como si ya estuviera ocurriendo, sintiendo la emoción, el cuerpo relajado, el corazón abierto. No se trata de forzar la realidad, sino de preparar el cuerpo para reconocer ese escenario como posible. Habitar el cuerpo con presencia es una forma de alinearse con lo que se desea. No se trata solo de atraer, sino de poder sostener lo que llega. Si el cuerpo no se siente seguro, todo lo que entra se puede ir rápidamente, como si no hubiera dónde alojarlo. Volver al cuerpo, sentirlo, escucharlo, cuidarlo, es una práctica espiritual. Es desde ahí que se puede recibir sin tensión, sin culpa, sin duda, solo con presencia, apertura y verdad. La abundancia no llega solo en grandes momentos de transformación. También se construye poco a poco a través de decisiones pequeñas que se toman todos los días. Vivir en abundancia es un estado interno, pero también se refleja en lo cotidiano, en cómo se elige, se cuida, se da y se recibe. No se trata de tener más, sino de actuar en coherencia con lo que se desea atraer. Una forma de empezar es observar desde dónde se toman las decisiones. ¿Desde el miedo o desde el amor? Muchas veces se elige lo más barato, lo más seguro, lo que no incomoda, solo para evitar el riesgo. Pero eso no siempre está alineado con la expansión. Elegir desde el amor no significa ser impulsivo, sino actuar desde el deseo profundo y la confianza en que lo que se da con conciencia
vuelve multiplicado. Incluso los gestos simples pueden marcar una diferencia. Comprar algo que realmente nutra, decir que no a lo que ya no resuena, ordenar el espacio físico para reflejar claridad y cuidado, invertir tiempo o dinero en algo que inspira. Cada elección, por mínima que parezca, es un mensaje al universo sobre lo que se cree merecer. Otra práctica poderosa es revisar cómo se habla del dinero. ¿Qué palabras se usan? ¿Qué tono aparece cuando se menciona? Muchas veces se lo nombra con queja, con peso, con frustración. Cambiar ese lenguaje es parte del proceso. Empezar a hablarle al dinero como a un aliado, con respeto y gratitud, puede transformar profundamente la energía que lo rodea. Agradecer lo que llega, aunque parezca poco, agradecer lo que se puede dar, agradecer incluso lo que se aprende cuando parece que el dinero escasea. Esa actitud no es ingenua, es poderosa, porque lo que se agradece crece, y el dinero, como cualquier energía, responde a cómo se lo trata. Hacer cambios conscientes no requiere grandes recursos, sino presencia. Escuchar el cuerpo, la emoción, la intención detrás de cada elección. Dar pasos alineados con el valor propio. Reconocer que lo cotidiano también es sagrado y que al vivir con amor, respeto y claridad se empieza a crear un espacio real para que la abundancia entre y permanezca. Tu relación con el dinero no tiene que estar marcada por la culpa, el miedo o el autosacrificio. Puede ser un camino de amor, de conciencia y de conexión profunda con lo que sos y con lo que elegís crear. El dinero no tiene por qué ser una carga, puede transformarse en un canal de expresión, de servicio y de libertad. Para cerrar este encuentro, te invito a hacer un pequeño ritual. No necesitas mucho, solo un momento de pausa, una vela encendida, una libreta y un poco de silencio para volver hacia adentro. Séntate en un lugar tranquilo, encendé la vela con intención y repetí suavemente en voz alta o mentalmente. Me abro a recibir con amor, sin culpa y sin miedo. Honro mi camino y reconozco mi merecimiento. Luego, escribí en tu cuaderno sin filtro. ¿Qué es lo que más deseo recibir en esta etapa de mi vida? ¿Qué estoy dispuesto a soltar para abrir ese espacio? ¿Qué puedo agradecer hoy, aunque sea pequeño? No hay respuestas correctas. Lo importante es crear un espacio íntimo de honestidad. El acto de escribir ancla en el cuerpo una nueva disposición interna. Lo transforma en real, en presencia. Este episodio fue una invitación a mirar con nuevos ojos un vínculo que a veces duele, que genera conflicto o confusión, pero que también puede sanar, expandirse y llenarse de sentido. No hace falta tener todo resuelto, solo hace falta empezar a caminarlo desde un lugar más amoroso y consciente. Si sentís que este episodio te ayudó o te trajo claridad, compartilo con alguien que también esté buscando sanar su relación con el dinero. Nunca sabemos cuándo una palabra puede sembrar algo nuevo en otra persona. Te dejo esta frase para reflexionar. Recibir también es un acto espiritual. Gracias por estar del otro lado, por permitirte sentir, cuestionar, abrirte. Nos encontramos en el próximo episodio de Cuerpo, Alma y Liberación.